Vamos, hermanos, a escudriñar las Escrituras. Les invito a que lo hagamos en el amor de Dios, y para ello vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Si ya lo tenemos, vamos a dar lectura en el capítulo 23 de San Lucas, por separado, versículos 32 y 33, y después 39 al 43. Y dice a la lectura: y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Nos brincamos al 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados se le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios y a pedirle que nos ayude a escudriñar su palabra. Y para esta oración voy a pedir a nuestro hermano Jorge que pase adelante. Vamos a orar. Oremos juntamente con nuestro hermano. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Tenemos este grande privilegio de estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por las personas que les has concedido también este privilegio de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Quieras tú obrar también en ellas con poder de tu Espíritu. Y Padre, te pedimos que ordenes, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, con calma, templanza, Señor, para concentrarnos, Padre, en el mensaje que tú quieras darnos a través de la predicación. Te pedimos que para ello sostengas a nuestro hermano Enrique, que le des sabiduría de lo alto, que tu Santo Espíritu, Señor, llene su corazón, para que seas tú, Señor, que nos hable a través de él. Te pedimos también, Señor, tu bendición, Padre, para las cosas que se van a hacer después del culto, Señor. Ayúdanos, Padre, para que todas estas cosas se hagan con orden, para que tú seas glorificado en medio de todo ello. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, y que en este día la predicación de tu palabra, Señor, sea para salvación de muchos. Te pedimos también por las personas que van a escuchar tu palabra a través del Face, que también, Señor, sea de bendición, que también ellos reciban, Señor, esta bendición grande, Señor, de poder escuchar el Evangelio por medio de este medio de comunicación. Te pedimos que también obres con poder. Te damos gracias por todo ello y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. En esta ocasión voy a hablar del tema que he titulado es los dos malhechores. Y en este tema, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, San Lucas nos lo escribe de una manera muy vívida, muy clara, aspectos humanos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, de su vida, de su obra. De hecho, clasificando los evangelios, el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el Dios hombre, como Cristo hombre. El Evangelio según San Juan lo presenta como el Dios, como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, como el ser divino. Mateo como el Rey que viene a reinar en esta tierra y el Rey que vino a establecer su reino, y Marcos como el siervo sufriente. Entonces, regresando aquí a este pasaje que hemos dado lectura, recordando esta escena, hermanos, que es bueno que podamos nosotros adentrarnos a ella, pensar que hubo este sacrificio, esta crucifixión allá en el Monte Calvario, y en esa ocasión, hermanos, en la providencia de Dios, en el plan de Dios, era que también acompañaran al Señor dos más crucificados a su lado, dos más que iban a ser muertos con esta pena de muerte, que eran dos malhechores. Y viendo el significado de la palabra malhechor y viendo de acuerdo a cómo los romanos estaban castigando en aquel tiempo a los criminales, a los de mayor grado la pena de muerte era la crucifixión. Para personas criminales, personas que habían violado la ley, personas que habían se habían convertido en delincuentes ante la ley romana. Y finalmente el Señor Jesucristo estaba en medio de estos dos malhechores, crucificados los tres, y en medio el Señor Jesucristo, cumpliéndose además una profecía en Isaías que decía que iba a él a ser contado con los transgresores. Todo eso, hermanos, nos enseña que muchas veces podemos nosotros estar también en una situación igual. Los dos reaccionaron de una manera diferente. De hecho, los dos malhechores no trataron con nada de respeto ni nada de caridad, de amor al Señor Jesucristo. Vamos a leer, quiero que no pierdan este pasaje, vamos a leer, por ejemplo, Mateo 27:44, un pasaje paralelo. Vamos a separar este pasaje de Lucas y vamos a ir a Mateo 27:44. Y dice el texto: lo mismo también les herían, le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Eran hombres sin respeto, eran hombres que desde una edad temprana se han acostumbrado a violar la ley, a violentarla, a no tener respeto a las instituciones que había en aquel tiempo, a la familia, a la sociedad. Y los dos estaban en esa misma condición. No es que hubiera un buen ladrón y un mal ladrón, o sea, los dos eran culpables delante de Dios por su condición pecaminosa. Los dos, aquí dice la Escritura que los dos se burlaban, les herían, le decían que si él era realmente el Cristo, ¿por qué no descendía de la cruz? ¿Por qué no bajaba de la cruz y se salvaba a sí mismo? O sea, no entendiendo absolutamente cuál era el propósito, el plan de Dios al ir a la cruz del Señor Jesucristo. El versículo 43 dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, se burlaban, dudaban y le lastimaban, le hablaban de una manera totalmente llena de respetuosidad, llena de
pues de crueldad y incluso ellos mismos en la misma condición. Veamos lo que dice ahora también Marcos 15:32. Marcos 15:32. Dice así la escritura: el Cristo y Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. O sea, también estos dos malhechores, hombres criminales, hombres culpables, delincuentes, impíos, inicuos, o sea, una gran lista de adjetivos que se les puede dar. También estaban tratándolo de esta manera, le denostaban, le ofendían, le decían mal. Lógicamente le usaban palabras torpes, palabras groseras, no había ningún respeto a su divinidad, ni siquiera a aquel era el Mesías que estaban crucificando los judíos. Ignorantes, ¿no? Ignoraban quién era el que estaba a su lado, en medio de ellos. Pero, hermanos, en esta condición de malhechores, vamos a revisar a San Lucas, revisemos al capítulo 23. En esta condición de malhechores, hermanos, nos encontramos todos, porque todos hemos quebrantado, violentado la santa ley de Dios. Ellos eran malhechores a los ojos de la sociedad, malhechores a los ojos de Dios. Y nosotros tal vez nos hemos portado más o menos bien ante las leyes de la sociedad, pero ante la santa ley de Dios no. Y ellos representan a los pecadores, o sea, nos representan a cada uno de nosotros, y podemos estar representados con uno de estos dos malhechores. La Iglesia Católica les puso nombre, la Biblia no les da ningún nombre, pero según vemos en la Escritura, en Lucas capítulo 23, donde dimos lectura en el 32, y llevaban también con él otros dos malhechores, a ser también muertos, crucificados, a condenarlos a la muerte, a la pena de muerte, a la pena capital que infringía el gobierno romano para aquel tiempo. En nuestros días la pena de muerte prácticamente ha desaparecido, excepto en algunos países. Estados Unidos todavía la practica, pero ya con moderación, y algunos países en el Medio Oriente todavía practican, Turquía y países de tradición musulmana. Pero esta pena de muerte es como si nos imagináramos al Señor Jesucristo con las peores personas a su lado. O sea, ¿quién para nosotros puede ser el peor ladrón? No sé, en nuestra mente, en nuestra imaginación, a lo mejor diríamos, pues no sé, a un narcotraficante, a un violador, no sé, tal vez a un asesino, a otro tipo de personas ahí crucificados en medio de ellos. Pero ¿por qué no entre esos malhechores podíamos estar nosotros? O sea, de pensar que no solamente esos grandes malhechores, porque la Escritura dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que delante de Dios no hay quien entienda y quien conozca realmente su culpa. Es cierto, la moralidad o la buena conducta, la honestidad, los buenos principios que todavía se manejan en algunos hogares, en algunas personas, podían hacer creer a las personas que no son culpables delante de Dios. Pero la Escritura enseña y a todos nos encierra, incluso judíos y gentiles, que todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo culpa. Pero ¿hasta qué punto el Espíritu Santo convenció a uno de esos malhechores que él era culpable delante de los ojos de Dios? ¿Hasta qué punto, hermanos, el Espíritu Santo va a obrar en nuestra mente y nos va a convencer que nosotros tal vez pudiéramos haber estado crucificados o castigados por nuestros pecados? Es cierto que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, Dios en su santidad ha declarado que la paga del pecado va a ser la condenación. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo vino a esto, precisamente a dar su vida por los pecadores, a llevar
en sí mismo el castigo de los pecados. Aquí lo importante, hermanos, es que veamos que necesitamos que Dios nos haga ver cuál es nuestra verdadera condición a los ojos de Dios, porque hay tres formas de pensar, como lo hemos escuchado. ¿Cómo me veo yo? ¿No? A lo mejor si hablamos y le preguntamos a cada hermano, a cada uno de nosotros, ¿qué piensas de ti mismo? A lo mejor sacamos una buena lista de bondades, de virtudes. Tal vez, honestamente, digamos por ahí, bueno, tengo estos defectos también y también tengo aquellos otros. Esa es una forma de vernos, ¿no? La otra, ¿qué piensan los demás de mí? O sea, ¿qué piensa mi familia? ¿Qué piensa aquel que defraudé? ¿Qué piensa si alguna vez robé? ¿Qué piensa si alguna vez ofendí a alguien y se le preguntara ¿qué piensas de tal persona? Y tal vez no sea, ya cambie un poco la cosa, ¿no? Ya no se hable tan bien. O ¿qué piensan nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, a veces que los padres como que se ciegan, ¿no? Un poquito a la realidad de la condición de sus hijos. Me ha tocado ver incluso mamás que ha llegado la misma policía a llevarse a un hijo que es delincuente y la mamá todavía peleándose con los policías, ¿no? A mi hijito no me lo toque, ¿no? Y ese tipo de idolatría que sigue a veces el corazón de los padres no permite ver con claridad. Pero el segundo pensamiento puede ser importante para alguien. ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Qué opinan los demás de mí? Pero vámonos a lo más importante. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice el Señor, que conoce mis pensamientos, conoce los más profundos pensamientos, lo que soy, lo que he hecho, lo que puedo ser capaz de hacer? Porque a veces en esa parte llegamos a decir, es que yo no creí ser capaz de haber hecho aquello, no creo ser capaz de hacer ciertas cosas, no creo ser capaz. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida a través del Evangelio, somos confrontados ante el hecho de que hubo el Hijo de Dios que vino a esta tierra a hablar del reino de Dios, a hablar del arrepentimiento, a mostrarnos la voluntad de Dios con una claridad tan perfecta, hermanos. Cuando Él vino a esta tierra para dar su vida, incluso ir a una cruz, necesitamos entender qué pasó ahí en esa cruz. O sea, qué pasó, y tal vez no nos veamos proyectados con alguno de los dos ladrones, uno que esté a la derecha, otro que esté a la izquierda. Y posiblemente para algunos no les dé mucha importancia eso, pero la Escritura dice que el Señor va a separar. Únicamente ante Dios hay dos grupos: los que están a la derecha y los que están a la izquierda. Así es que, hermanos, los que están a la izquierda, pásense a la derecha, pero corriendo. Bueno, esto es en que siempre existe esa situación, bíblicamente, hermanos, de que el Señor tiene a la izquierda a unos. ¿Y quiénes creen que están a la izquierda? Los que va a condenar. Y lo vemos en Mateo 25, a los que va a condenar los tiene a la izquierda, y a los que va a salvar los tiene a la derecha. Así es que se salvaron los de este lado. No sé, hermano, disculpen, es un poquito la oportunidad de estar mencionando esto, hermanos, pero aquí lo importante es cómo nos proyectamos delante de Dios, qué pensamos. Ahora sí necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, porque uno de los dos malhechores finalmente fue convencido, ¿no? Los dos se burlaban de él, los dos lo denostaban en su condición malvada y culpable delante de Dios, los dos criminales, pero uno de ellos fue tomado y el otro fue dejado. El que fue tomado, hermanos, en la misericordia de Dios fue tomado porque no merecía ser tomado. El que fue dejado en sus pecados, en su culpa, en su maldad, es justamente dejado. Los dos merecían esa condenación. Habían violado la ley romana y habían violado la ley humana y pues lógicamente la ley de Dios, pero los dos merecían el castigo, la culpa. Sin embargo, Dios decide salvar a uno de esos dos malhechores y Dios decide no salvar al otro. No está violando Dios ningún derecho, no está Dios no le podía reclamar el otro criminal, el otro malhechor,
¿Por qué a mí no me estás prometiendo el reino de Dios como a este otro? Porque el otro mismo se burlaba de él, no creía en él. O sea, ¿cómo él podía esperar que a la vez, incluso cuando escuchaba, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es, en este caso es el cielo, la presencia de Dios, el otro todavía seguía en una condición de burla? Porque si dijéramos, hermanos, los de la derecha si hoy partieran, hermano, no se preocupen, si hoy partiera alguno de los de la derecha, estarán con Cristo en el paraíso. Los de la izquierda se burlarían, ¿no? Seguirían denostando, seguirían saheriendo, seguirían burlándose en su incredulidad, viendo al mismo Señor Jesucristo estar derramando su sangre, su vida, viéndolo en esa agonía, ni aún así se conmueve el corazón. Por eso, hermanos, Dios no está pensando que vamos a ser convencidos viendo. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, porque podemos ver, por ejemplo, procesiones como la de Tapalapa en Semana Santa, podemos ver alguna película más o menos fiel a lo que pasó con Cristo hace 2000 años, y aún así seguir en nuestra corrupción, en nuestro pecado, a lo mejor unas lágrimas de cocodrilo, a lo mejor nos sentimos emocionados, pero seguimos después igual. Es como una droga, como algo que a veces la gente, digamos, cuando acude a algunas especies de ceremonias o de celebraciones para tratar de cantar, de llevar un cierto culto de mucha alegría, donde el Espíritu Santo no está presente, la gente sale relajada, igual como alguien va a un estadio de fútbol, concierto de rock, salen relajados, dicen, estoy bien, me la pasé muy bien. Incluso en ese ambiente a veces se pregunta, ¿qué tal le pareció el culto? ¿Qué tal le pareció la predicación? ¿Qué tal le pareció el mensaje? Incluso ahorita se da una moda, así la veo, una moda que hay, en que parece que entre más predicaciones oigamos por los medios electrónicos, el Facebook, hay infinidades de formas de hacerlo, hermanos. Uno se sorprende cómo podemos escuchar tantas predicaciones y dicen, qué bonita predicación, qué bonito estudio, pero nuestro corazón puede seguir igual, a menos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos muestre nuestra culpa, nos muestre nuestra miseria, nos muestre nuestra condenación y podamos postrarnos hasta el polvo delante del Dios Santo. Ahora, vamos a ver lo que nos dice más adelante en la lectura, versículos 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Parecido a lo que le contestó un día el apóstol Pedro a Cristo, no permitas que esto te pase, o demuestra que eres el Cristo. Nosotros no necesitamos ver nada para creer. Bienaventurados los que no estuvimos ahí en el Calvario, pero que hemos creído gracias a la misericordia de Dios. Dichosos, bienaventurados, ¿no? Pero uno de ellos, que estaban ahí colgados, crucificados, incluso azotados conforme a la ley romana, le injuriaba diciendo que si él era el Cristo, lógicamente, o sea, claro que sí, es Cristo, él es el Cristo, pero él se aferró a la cruz, hermanos. O sea, él demostró que él podía haber pedido legiones de ángeles, él pudo haber hecho un montón de cosas, pero antes de ir a la cruz, le dijo al Padre, empero no pase este vaso de mí, sea lo que tú quieres. Se aferró a la cruz por malhechores, hermanos, por malhechores, porque delante de Dios, o sea, inicuos, impíos, hermanos, delante de Dios, y nadie se vaya a ofender, hermanos, por aquellos que hemos quebrantado la santa ley de Dios, por ellos el Señor Jesucristo iba a aferrarse a la cruz. Sí, él es el Cristo, es claro, es cierto, es seguro, él es el Cristo, y no escuchaba a este malhechor. Bendito sea el Señor que no lo escuchaba, porque o iba a pagar él por los pecados, o pagarías tú, o pagaría yo por nuestros pecados. Él no quiso bajarse de la cruz, y respondiendo el otro, le reprendió. Ya había habido una conversión, hermanos.
ya había habido aquí una obra de salvación, porque ahora estaba hasta dispuesto a defender al Señor Jesucristo. Antes se burlaba, antes participaban los dos de lo mismo, ahora le reprende y le dice: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Había un temor de Dios así como maravilloso, hermanos. No se sabe en qué tiempo surgió. Todo esto, este evento estaba surgiendo más o menos como a las 12 del día. Ahorita ya son las 2 de la tarde. Más o menos como a las 12 del día, con rayos del sol encima de ellos. Ese evento en ese momento estaba pasando. Había habido un cambio sorprendente. Ya no se unió a la burla, a injuriarlo. Decir: sí es cierto, sí, si tú eres el Cristo, bájate, sálvate. No, ya no, lo reprendió. Le molestó que le hablara de esa forma. Nos duele cuando alguien se expresa mal de Cristo, en el camión, en la calle, un familiar. Cuando alguien habla mal de nuestro Señor, nos duele, porque es nuestro Padre, nuestro Dios. En ese momento ya le dolía al otro malhechor. Y pasa alguna cosa sorprendente, hermanos, maravillosa, que este malhechor ahora, todavía siendo malhechor, porque todavía lo están castigando por su... No le dijeron: ese malhechor se arrepintió, bájenlo de la cruz. No dijeron los romanos o alguien que lo escuchaba, porque la gente estaba escuchando. No era en silencio, no era en intimidad, lo hablaban públicamente. Él seguía siendo tratado como culpable ante los ojos de Dios y de la sociedad. Pero le dice: ni aún tú temes a Dios. El principio de la sabiduría, dice el Señor, es el temor de Jehová. Órale, ahí te va, dice, así como te gusta. Destapan la cerveza bien fría, escurriendo, volteando. Ahí está. O mira, vámonos aquí, o vámonos allá, o vamos a seguir cometiendo pecados, o vamos a divertirnos al mundo, a la maldad de este mundo. Ya le molesta. O sea, ya me siento incómodo, o sea, ya no me siento bien. Algo pasó dentro de mí. Ya incluso los chistes obscenos, las pláticas envueltas en un ambiente de groserías, de profanas, hablando mal de Dios, hablando mal del prójimo, de quien sea, ya me duele incluso oírlo. Disculpen, me duele. No puedo participar con ustedes. Ya eres un santurrón, ya eres un hermanito, algo, ¿qué mosca te picó? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿O qué está pasando? Y después, se me hace que ya estás haciendo con los aleluya, los evangélicos, los bautistas, o con quién sabe con quién te estás juntando. Pero, hermanos, hay un cambio interno profundo, obrado por el Espíritu Santo, que no pide permiso porque su poder es como el de la muerte. Cuando llega, hermanos, la muerte no le dice: vengo por ti. Aguántame, todavía dame permiso 1 hora, 2 horas o un día porque no he hecho cosas. Hoy te vas. Y no se puede resistir, hermanos. El poder de Dios no pide permiso. Cuando el Espíritu Santo a los elegidos, porque podemos insistir, este malhechor no estaba haciendo ningún mérito, estaba clavado ahí en la cruz también, no había hecho algo justo en su vida, toda una vida delincuente, violando las leyes. Y ahora había una transformación, había temor de Dios, había una convicción. Y vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 1, 31 al 33. Lucas capítulo 1, 31 al 33. Lucas, el Evangelio según San Lucas 1, 31 al 33, y dice: He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Este malhechor de repente
una convicción profunda del pecado, de repente un temor de Dios, capacitado para reprender al malhechor que posiblemente anduvieron de cómplices y haciendo cosas juntos. Por ejemplo, cuando una pareja de personas que han fornicado o han adulterado y de uno de ellos dos toma a Dios a uno de ellos, dice, no podemos continuar ya, vamos a ordenar nuestra vida, vamos a cambiar. Cuando el Espíritu Santo dice, ya no puedes seguir en esa condición, viene esa convicción, pero seguramente este malhechor tuvo la oportunidad de saber que el que estaba en medio de él y del otro malhechor, este Jesús crucificado, era el que había dicho el ángel, había escuchado a María que se llamaría Jesús y salvaría al pueblo de sus pecados, pero además sería el siguiente rey, porque lo relaciona con el sufrimiento del Mesías, lo relaciona con el reinado que Dios prometió a un descendiente de David, de la familia de la casa de David, y lo relaciona con que él sería el rey. Él tiene que ser este que está aquí en la cruz. Ve qué inteligencia Dios da. O sea, tal vez no sabemos cuál fue su grado de estudios, si tuvo universidad, preparatoria, algo, pero qué profundidad, qué inteligencia da el Espíritu Santo para saber que este Jesús no solamente es el Mesías, Él es el Rey que va a venir a reinar en este mundo en su próxima venida. Me conviene creerle, me conviene pedirle perdón, me conviene ponerme a cuentas, me conviene rendirle mi vida. Y esta convicción, hermanos, esta claridad de inteligencia de pensamiento, este principio de sabiduría que da el temor de Dios, de reconocer que este hombre era también culpable, dice el versículo 41, vamos a regresar a Lucas 23, dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Había aquí, hermanos, una humillación, había aquí una forma de confesar sus pecados, su culpa, su condición perdida. Nosotros merecemos esto, y no solamente esto, porque si la sentencia del Padre fuera apartados de mí, malditos al fuego eterno, Él se postraría delante de Dios y diría, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer ante tal sentencia? ¿Qué se puede hacer ante tal situación cuando alguien ya no tiene más vida? O sea, el propósito, hermanos, de todo esto es ¿para qué estamos reclamando más tiempo si no lo estamos ocupando en nuestra salvación? ¿Para qué quiere más riqueza el rico si no la ocupa en su salvación? ¿Para qué quiere más conocimiento el joven si no la ocupa en su salvación? Platicando con el hermano Moisés en esos días, viendo alguna profundidad por todo el impacto que ha tenido toda esta enfermedad en su alma, en su ser del hermano Moisés, hay cosas que la verdad lo traspasan a uno. Y nosotros cuando vemos todo esto, como el Señor dice, cuando tú veas esto, vete a ti mismo. Vete a ti mismo. Porque los dos malhechores, estando a un lado y en medio el Señor Jesucristo, uno de ellos pudo entender, por la gracia de Dios, que Dios es justo. ¿Y cómo se atreve a pensar que después de tanta maldad, tanto crimen, tanta delincuencia, merece reclamar sus derechos, ¿no? Como ahora vemos en la sociedad actualmente que todo está tan corrompido, las leyes actuales corrompidas y las siguen corrompiendo más, donde a los criminales se les dan derechos, e incluso encima de los afectados, de los que han sido las víctimas. Pero delante de Dios, ¿cómo puede decir alguien, es que yo merezco el amor de Dios, yo merezco mejor trato, yo merezco mejor condición de la que tengo?
¿Me la dé Dios o no me la dé Dios? ¿La tomaré? ¿Merezco placer? ¿A como venga? ¿Merezco, como el mundo tiene una filosofía que maneja torcida, voy a morir? Pues vamos a darle vuelo a todo, a lo que se pueda. Equivocadamente, porque es al revés. Voy a morir. Si que vamos a morir, lo tengo tan seguro que vamos a morir, pues vamos a aprovechar entonces para el reino de Dios, entregar nuestra vida a Cristo, entregar nuestra vida a Dios, buscar al Señor. Ahí está el Señor Jesucristo en medio de esos dos malhechores. Y dice en el versículo 41, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, reconociendo la santidad, la inocencia de Jesús, la pureza, la obediencia al Padre. Y en el versículo 42, hermanos, se atreve a hacer una confesión, una petición. Ya se dirige al Señor Jesucristo directamente, ya no está hablando de Él, ahora habla con Él y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Acuérdate de este malhechor. Acuérdate de este hombre que no obedeció ni a sus padres, que los deshonró por su conducta, por su vida. Acuérdate de este pecador. Tómame en cuenta. No se atrevió a pedir más. Había una humillación. O sea, el pecador le dice a Dios: si quieres, puedes perdonarme. O sea, tú no estás obligado a perdonarme. Si quieres, puedes perdonarme. Reconozco que te he ofendido, que he pecado, hice ídolos, me postré ante los ídolos. Es algo ofensivo a Dios, vergonzoso los que lo hicimos. Cualquier mandamiento de la ley de Dios, quebrantar el día domingo, lo profanamos. Cualquier mandamiento, hermanos, que examinemos, no una, mil. La cantidad de años que tengas, hermanos, la cantidad de años que tengas. Acuérdate de cuántos años tienes. Acuérdate ahorita cuántos años tienes, y esa cantidad de años has pecado contra Dios. Y le dice al Señor: acuérdate. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros, cuando nos atrevemos a pedirle a Dios, orar, confiar, recibimos mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. No sé, él a lo mejor no se imaginaba que el Señor iba a llegar a su gloria con un malhechor, pero santificado, transformado. Vámonos de una vez. No cuando venga yo en mi reino, lo va a establecer, viene a reinar. Viene a reinar, hermanos. El Señor Jesucristo viene nuevamente a reinar para siempre y nadie va a impedir su reinado. Ni LGTB, ni los proabortistas, ni nadie. Viene a establecer su reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, y cuando Dios, nosotros confiamos, creemos que el que está ahí clavado en medio de nosotros, como malhechores, que merecíamos haber sido clavados junto a Él, y nos atrevemos a confiar, a confesar, a dejarle nuestra vida, a rendirle nuestra vida, a pedirle al Señor: lávame, a pedirle al Señor: cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, quiero estar contigo hoy mismo. Y si te vas, o si hoy no me tomaras, dame la confianza de que estarás conmigo de aquí hasta que lo hagas. Guárdame de serte infiel, de ser desleal. Conozco la maldad de mi corazón, me la estás mostrando. O sea, Dios le abrió para que viera la corrupción y puedo decir: he aquí soy vil, miserable hombre de mí. Le pudo haber confesado tanta culpa, tanta miseria, tanta iniquidad, este malhechor, y después Dios se lo llevó. Él murió antes de que el Señor Jesucristo muriera. Le quebraron los huesos a este malhechor para ver que ya estaba muerto, pero realmente él ya estaba con Cristo en el paraíso. Ahora, hermanos, esto nos debe llamar a nosotros a reflexionar, a meditar,
No importa la edad que tengas, no importa, tienes 10, 12 años, 15, 20, 30, 50, 80, no importa la edad que tengas, oyente, el hermano que nos está escuchando, la persona que nos está visitando, no importa la edad que tengas, Dios te tiene de un lado o te tiene de otro. Y si leemos las Escrituras, hermanos, si leemos, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3, yo lo tenía seleccionado para este estudio, pero ya no lo vamos a ver, donde hay dos clases de personas: los engañados, engañadores, hombres impíos, tiempos peligrosos en que se levantarán en la iglesia hombres impíos, y aquellos que temen a Dios, que guardan la Escritura. Incluso comparando a Timoteo ahí, le decía: y tú desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero vámonos únicamente al versículo 16 y 17, vamos a leerlos en Timoteo nada más. No vamos a leer todo el pasaje, hermanos, se los pido que lo puedan ustedes estudiar en casa. Ahí aparecen los dos grupos, pero en toda la Escritura aparecen los dos grupos, los que están a la derecha y los que están a la izquierda. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y voy a dar lectura. Segunda epístola de Timoteo 3, 16 y 17. Les pido que lean toda el capítulo, o si tienen todo el libro o toda la carta. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esto es para los de la derecha, y los de la izquierda, versículo 1 y 2. Esto también sepas que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, etcétera, etcétera. Y hay listas muy grandes. Podemos comparar 1 Corintios 6, Apocalipsis 21, podemos comparar varias listas en las cuales Dios también pone, Gálatas también capítulo 5, donde Dios nos muestra que hay dos grupos delante de Dios, que este grupo, increíblemente, al principio del capítulo 3, es de personas que profesan piedad. Increíblemente, hermanos, hasta suena así como increíble. Y profesan piedad, pero han negado la eficacia de ella. Y en el versículo 16 y 17 que leíamos, para aquellos que la Escritura es inspirada divinamente y les es útil para enseñar, o sea, vamos a aprender, estamos aprendiendo. Después somos redarguidos, Dios nos convence, nos redarguye, nos duele, pesar, dolor profundo, cambio de mente, cambio de corazón por haber pecado, para corregir todo aquello que estamos haciendo, todo aquello que está mal delante de Dios, todo aquello que ofende a Dios y al prójimo, y para ir instituyendo en justicia al nuevo Hijo de Dios, aquel malhechor que estaba en la cruz. Lo que pudo escuchar de la Escritura lo fue aplicando. Este es el Cristo, este es el Rey. Hay que tener temor de Dios, hay que creer en Él, hay que rendirle su vida, hay que arrepentirse. Todo eso, convicción, humillación, todo eso. Y el hombre de Dios va a ser perfecto, es decir, va a ser maduro o va a ser consumado, enteramente instruido para toda buena obra, para que ahora sirva a la justicia divina. Nada más quiero ver una segunda lista. 2 Tesalonicenses 2 y ya terminamos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, 9 al 17. Pero hay muchas listas, hermanos, ojalá que todas las podamos ver. Mateo 25, también se las encargo mucho, hay dos, y estamos en uno de los dos lados, definitivamente. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 al 17, pero no los vamos a leer todos, lógicamente, nada más leo algunos. 2 Tesalonicenses 2, 9 al 17, leo
el 9, por ejemplo, aquel inicuo cuyo advenimiento según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En esta parte, hermanos, aquí hay personas que están siendo engañadas actualmente por el espíritu del anticristo, porque se van por milagros, se van por cosas externas. Quiero ser feliz, quiero ser próspero, quiero nada que ver el pecado ahí. Y en esta lista están estas personas, pero lamentablemente también con todo engaño de iniquidad, de pecado. O sea, es engañado mucho pecador que no recibe. Esta es una responsabilidad, recibir el amor de la verdad. Dios nos va a dar la verdad, Dios nos va a dar el amor por la verdad, pero hay quienes no les importa nada la verdad, la menosprecian, la hacen a un lado. Aquí es aquel que recibe el amor de la verdad, es para ser salvo. Va a amar la verdad, va a amar la escritura, va a amar todo lo que Dios habla a través de ella, pero los que han sido engañados por el pecado, los que van a perecer, no recibieron ese amor de la verdad. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Aquí hay un juicio incluso de parte de Dios. Dios dice: desprecias la verdad, Espíritu Santo se aleja de ti. Desprecias la verdad, el Espíritu Santo no te va a abrir tu corazón, no te va a mostrar tu culpa, tu miseria, tu condenación ante los ojos santos de Dios. Por tanto, pues, les envía Dios esa operación de error para que crean a la mentira. Crean cualquier mentira, cualquier error, cualquier evangelio torcido, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad en sus vidas, en la vida de los demás, incluyendo falsos maestros y todo esto. Pero, versículo 13, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, por la iglesia de Tesalónica, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, usando Dios un medio que es la santificación del Espíritu, y es también a través de la fe, de la verdad, a través de creer el Evangelio, a través de la obra que hace el Espíritu Santo que santifica. Entonces, hermanos, aquí ¿cuál sería la conclusión? Podemos seguir leyendo, pero ¿cuál sería la conclusión? Para dar conclusión a esta pequeña enseñanza, es que examinemos nuestro corazón ante los ojos de Dios, veamos nuestra condición, veamos a la luz de la Escritura, a la luz de la ley de Dios, a la luz del Evangelio. Todo eso no está a su disposición de ustedes, mía, de cada uno de nosotros. Analizar, detener, hacer una pausa en nuestra vida, hermanos, porque andamos corriendo con tanta prisa y ahorita estamos hasta pensando: es que dejé esto, dejé lo otro, o tengo que hacer esto. Y hacer calma, pausa, análisis. Vamos a analizar cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo está. Vamos a ver qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué enseña el Evangelio. Vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, que nos muestre la corrupción, la miseria de nuestro corazón, que podamos ver nuestro pecado, como el hermano Moisés lo ha enseñado aquí mucho, que el Espíritu Santo nos ha insistido mucho, que veamos nuestra condición pecaminosa, y para que nosotros finalmente podamos decirle al Señor: no lo sé, no sé si soy escogido o no, pero sí sé que soy culpable. No sé si soy elegido desde antes de la fundación del mundo, pero sí soy culpable. Y ante ti vengo como culpable, como un malhechor, un criminal, y te pido que te acuerdes de mí, que quieras tener misericordia del más grande de los pecadores, y que Dios, el Espíritu Santo, nos quiera revelar toda esta culpa, esta miseria, y que Dios nos quiera conceder la gracia, la fe, nos santifique, nos transforme maravillosamente, como lo hizo con aquel malhechor, que no lo puede hacer con nosotros, y finalmente seamos llevados a Cristo para perdón de nuestros pecados, para salvación y vida eterna. Vamos a orar a Dios, hermanos, y damos gracias. Pero si te sientes incómodo, lo puedes también hacer en tu casa, hermano, entregarle tu vida a Cristo, o si lo quieres hacer aquí en este momento, hazlo, no te detengas. Vamos pues a orar, darle a Dios, ¿no? Y para esta oración, pues, invito a Gerardo que ore al Señor, y después de la oración, nada más voy a dar unos anuncios y continuamos. Bendito Señor y Salvador,
cómo pagarte por tantas bendiciones que tú nos das a lo largo de la semana. Y comienzas en este día de adoración diciéndonos con tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos que bendigas tu palabra, que no te regrese vacía, cumple con esta promesa que nos has dado. Te pedimos que las personas que están aquí, que no te conocen, que tú les puedas mostrar con claridad su pecado, que ellos puedan identificarlo, pero también que tú les muestres la salida. Tú quieres salvarlos, Señor, porque por eso los has traído esta mañana aquí. Tú no te complaces en la destrucción del impío, sino quieres que se vuelva de su mal camino. Tú, por naturaleza, eres un Dios misericordioso y eres bueno, que te compadeces de pecadores como nosotros. Salva el día de hoy. Envía tu palabra a los corazones de las personas, que el Espíritu Santo esté haciendo las aplicaciones. Capacítanos para obedecerla y que en todas las cosas, en todo esto, en toda esta situación, tú seas glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a dar nada más unos anuncios antes de que